En los últimos días, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, nos hemos encontrado con una situación peculiar en los mercados financieros y en la economía en general, más aún de la que ya veníamos arrastrando de la crisis del COVID. Y los continuos estímulos de demanda durante la crisis, que una vez esta ha terminado o al menos han ido levantando las restricciones, ha hecho que la demanda se recupere de sobremanera, sobrepasando la oferta, generando la crisis de la cadena de suministro que ya conocíamos y se ha hablado tanto, y una inflación rampante. Pues a esto se suma la invasión de Rusia a Ucrania, y esto nos ha dejado imágenes curiosas, inéditas, como la huelga de transportistas, paro de los pescadores que no han salido a faenar y tienen todos los barcos atracados en los puertos, problema de suministro de pienso y materias primas para los agricultores y ganaderos, y tantos otros elementos que contribuyen aún más a una inflación aún más rampante. Pero el precio más significativo de todos es, y siempre ha sido y será, el petróleo, junto con el gas. Pero bueno, son dos mercados que van de la mano, uno derivado del otro, y se extraen de igual forma, o de formas similares. Y la producción de gas va junto con la de petróleo, por tanto son precios que se mueven más o menos de una forma correlativa. En el caso del petróleo, hemos observado un incremento, venía siendo un incremento escalonado desde la inflación ya nombrada post-COVID, pero hemos visto un incremento brutal, bestial, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. A partir del 24 de febrero, el ascenso del precio del petróleo en los mercados financieros ha sido sin igual. Se ha colocado en incluso más de $140 el barril de Brent, que es el barril de referencia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará con el petróleo y su precio? ¿Seguirá subiendo? ¿Bajará? ¿De qué depende? ¿Y qué pasará en los próximos meses? Vamos a verlo. Antes de nada debemos hablar de cómo se ajustan los precios en el mercado de petróleo. Sí es verdad que a partir de 1970 la OPEP genera un cártel, bueno, la OPEP en sí es el cártel, pero genera un mercado monopolístico. Durante este periodo, a partir de 1970, el petróleo, la mayoría de la producción de petróleo reside o proviene, mejor dicho, de países de la OPEP, de modo que un 70% de la cuota de mercado del petróleo pertenece a dicho cártel, generando un ajuste de precios monopolístico. Esto cambia con la revolución del fracking en 2014, durante la época Obama, donde se extiende en otros países productores de petróleo, como puede ser Canadá, como puede ser Irak, como puede ser Estados Unidos, incluso Reino Unido y Noruega, nuevos métodos más eficientes de producir petróleo. Se implementan porque ya existían, el fracking venía existiendo desde hace mucho tiempo, desde 1880, pero se extiende y por tanto la producción de estos países se dispara en barriles por día, de forma que a la OPEP le surgen nuevos competidores. Este aumento de la producción de petróleo abarata el barril de petróleo, satisfaciendo mejor y de forma más eficiente la demanda de petróleo, que venía incrementando también, pero sobre todo desbanca la predominancia en el mercado de la OPEP, que pasa de tener una cuota del 70% a tener una cuota de mercado de alrededor del 40% más o menos, pasando de una configuración de precios monopolística dependiente de la OPEP a que la OPEP tenga que competir con otros productores, como los ya mencionado, Estados Unidos, Irak, etcétera, cambiando un ajuste de precios de competición, de competencia. Por tanto, para ver el ajuste de precio y el precio de equilibrio del petróleo, debemos configurar una gráfica. Voy a empezar a trazar gráficas, lo siento, de mercado en competencia perfecta, usando el modelo competencia perfecta, que puede ajustarse mejor o peor a la realidad, pero se acerca y nos permite explicar cómo se ajusta el precio y qué ha pasado. Tienes la gráfica. Como podéis ver, la curva de demanda del petróleo, en este caso la he trazado teniendo en mente el mercado del petróleo. Sabemos que la elasticidad precio-demanda del petróleo, de la demanda de petróleo, es poca. Es una demanda muy inelástica, lo que quiere decir que para una gran variación de precio la cantidad que se deja de demandar es muy pequeña, se sigue demandando casi la misma cantidad. Pues en base a eso trazo las dos curvas, D la curva de demanda y O la curva de oferta. Vemos en el eje de X la Q, que es la cantidad
de, en este caso, petróleo, que es oferta o demanda, y el eje Y, la P, precio. Así veis que si varías el precio mucho, la Q apenas se desplaza. Y me diréis, bueno, tienes la forma que toma el modelo de este mercado, pero no tienes exactamente las curvas ni sus fórmulas. Pero bueno, sabes cómo se comportan, aún no teniendo exactamente la forma que tienen, pero lo que sí tienes es el precio de equilibrio. ¿Cómo lo sacas si no tienes las fórmulas? Muy fácil. En el precio de equilibrio voy a utilizar el indicador bursátil en mercados financieros llamado perfil de volumen. ¿Y qué nos muestra el perfil de volumen? Bueno, si veis, el perfil de volumen, el eje horizontal se transpone a la vertical y se alinea con el eje de precios del gráfico bursátil, y lo que nos muestra el perfil de volumen es la cantidad de transacciones que se hacen para cada precio o rango de precios. Es decir, tenemos P y Q, porque una transacción implica una compra y una venta, por lo tanto se vende. Y como vemos en el modelo de competencia perfecta, tenemos Q, que es la cantidad demandada. Pero ¿qué pasa? En el precio de equilibrio se compra y vende Q, o sea, se hace Q transacciones, o transacción de Q unidades, mejor dicho. Por debajo, cuando la demanda supera la oferta, en el caso hipotético de que el precio estuviera ahí, se hacen las transacciones de cantidad de la oferta, no de la demanda, porque la demanda sobrepasa la oferta. Y si es al revés, demanda es inferior a la oferta, las transacciones que sobre Q cantidad de producto serían las que la demanda quiere, ya que es inferior a la oferta, tanto habría un overflow de suministro. Vemos que en el modelo competencia perfecta tenemos un volumen de transacción al igual que en el perfil de volumen, y coincide que en el precio punto de equilibrio del modelo competitivo la Q es lo más grande posible, o el volumen de transacción es lo más grande posible. El perfil de volumen nos muestra para qué precio hay un mayor nivel de transacción, que por tanto se relaciona la una con la otra, y tenemos que la línea roja que nos traza el perfil de volumen es el precio de equilibrio para una curva de oferta y una curva de demanda dadas. Pues desde 2014, que como he dicho, bajan los precios del petróleo debido a que la curva de oferta se desplaza hacia afuera al haber una mayor oferta debido a métodos más eficientes de producción, se nos desplaza el equilibrio a alrededor de, como veis en el gráfico bursátil, unos $64 el barril de Brent, que es de referencia. Para simplificar el análisis, en el modelo de competencia perfecta voy a colocar el equilibrio en unos $60. Bueno, ese equilibrio de entrada se altera una vez salimos del COVID. En el COVID podéis ver que hay un pico a la baja del precio. Eso se debe a que la demanda se reduce drásticamente porque estamos todos encerrados y por tanto no se demandan productos, y entre ellos el petróleo, pero se recupera. Y después del COVID nos sube el precio por encima de los 60, incluso a los 80, 90, pero a partir del COVID se nos desplaza la curva de demanda hacia afuera debido a una mayor demanda, como dije al principio del vídeo, estímulos fiscales y monetarios. Pero bueno, aparte de eso no lo vamos a considerar porque lo que queremos ver es únicamente el efecto que ha tenido la crisis ruso-ucraniana. Bien, Rusia invade Ucrania y el mundo se harta de poner restricciones a Rusia y de dejar de comprar petróleo y gas ruso. Esa es la intención. ¿Qué pasa? Rusia tiene una cuota de mercado del 10% del mercado de petróleo, 10-12. Al no comprar petróleo ruso, en la medida que sea, también se hablaba de que Rusia podía reducir su producción debido a una reducción de la demanda interna e internacional por las restricciones, en unos 3,6 millones de barriles diarios. Pero bueno, sea la cantidad que sea, es una cantidad importante lo que se sustrae de la oferta. Por lo tanto, la curva de oferta se nos viene radicalmente hacia la izquierda, mientras que la demanda permanece estable. La demanda no ha cambiado, haciendo que se nos suba el precio del petróleo a un nuevo equilibrio en torno a los 120, por ahí, como a continuación veis en el gráfico de las cotizaciones. Hay que tener en cuenta que el petróleo, como todas las, como lo llaman los ingleses, las commodities, las materias primas, hemos dicho que tiene una demanda inelástica.
Pero un factor añadido es que cuando un precio alto, insostenible, calentado, se mantiene durante mucho tiempo, aparte de ser una materia prima, eso aumenta los costes y acaba generando inflación y deriva realmente en un malestar de la población y de la demanda de los consumidores. Entonces, ante este panorama se nos plantean tres escenarios. Uno, en el que se intenta por todos los medios aumentar la oferta para reducir esa inflación. Dos, uno en el que entra en juego la destrucción de demanda, que es un fenómeno que luego explicaré. Y tres, una combinación de ambos. En el primer escenario, el de aumento de la oferta, el cual de entrada parece bastante improbable, ya que en un mercado competitivo hay nula o muy poca capacidad ociosa de los productores. Por tanto, la capacidad de aumentar la oferta supliendo a la de Rusia, que ya digo es insustituible, es francamente complicado. Pero supongámonos en el supuesto de que se podría hacer. Evidentemente esto sería a muy largo plazo, no hay capacidad inmediata para hacerlo, por lo tanto es prácticamente imposible que suceda, aunque hay intentos, ya hay negociaciones y nos copan de noticias de negociaciones para aumentar el suministro de petróleo, para intentar rebajar aunque sea un poquito ese precio. Por tanto, lo que pasaría es que la curva de oferta, que después de sustraer la capacidad de producción rusa se nos ha venido hacia adentro, vuelve a pasar hacia afuera. La intención es que compense ese inicial movimiento hacia adentro. Segundo escenario, la destrucción de oferta. Esto es un fenómeno que no se suele dar. Generalmente en un mercado competitivo dices, bueno, se ha reducido la demanda, hay un nuevo equilibrio, ahí se queda. Pero este es un caso, por así decirlo, especial, porque estamos hablando de una materia prima súper importante, que somos absolutamente dependientes de ella, que se usa para multitud de cosas, tanto productos elaborados como gasolina, combustibles, etc. El volumen que usamos es tal que es prácticamente insustituible, no tiene un sustitutivo claro y menos aún y más importante, inmediato. Por tanto, al ser una materia prima básica, generar con un precio excesivamente alto, a la larga genera descontento en la demanda, cambiando sus hábitos de consumo de forma que estos consuman menos de esa materia prima, en este caso el petróleo, que es lo que estamos empezando a ver, que los pescadores no salen, que nosotros incluso dejamos de consumir tanta electricidad, en fin, cambios de hábito en los consumidores que se teme que puedan ser irreversibles. Esto a la larga generaría una recesión y tal, que si queréis podemos explicar en otro vídeo. El precio del petróleo bajaría, ya que el cambio de hábitos de consumo hace que se meta la demanda hacia adentro, ya que ese cambio de hábitos busca consumir menos, ya que no puede aguantar ese precio tan alto. Esto a la larga hará que baje el precio. Habría que ver si lo baja de vuelta al equilibrio o simplemente lo baja hasta un precio que los consumidores puedan tolerar. Esto yo lo he colocado desde un rango de 75 a 80 más o menos, si no me equivoco, pero podría quedarse perfectamente en los 100, si los consumidores toleran ese precio, 100 o 90 dólares por barril. De hecho, JP Morgan ya nos avisa hoy, día 25 de marzo, que el proceso de destrucción de demanda ya ha empezado. Como último escenario se nos presenta, sería una combinación de los dos anteriores, de manera que del lado de la oferta sean capaces de aumentar la producción de petróleo, pero levemente o moderadamente, sin llegar a suplir lo de Rusia, que ya digo, es imposible suplir lo de Rusia, al menos en el muy corto plazo, incluso medio, y que se combine de vuelta al equilibrio anterior con la destrucción de demanda ya mencionada anteriormente. ¿Qué pasa? Una combinación de los dos efectos haría que ninguno de los dos llegue a los niveles al que llegaría actuando por su cuenta, de modo que gracias a un ligero o moderado incremento de esa producción de petróleo frenaría en cierto modo potencial de dicha destrucción de demanda, ya que llegaría al equilibrio antes, el equilibrio o al precio tolerable. Pero en cualquier caso, escenario 1, 2 o 3, debido a que es una materia prima muy importante de la que somos dependientes, el precio al que está ahora mismo de más de 120 dólares el barril, o alrededor de los 120, este equilibrio es
completamente insostenible. Por lo tanto, es prudente, es lógico pensar que en los próximos meses, no semanas, en el muy corto plazo, mientras empieza a carburar esa máquina de la destrucción de demanda, ya que del lado de oferta no hay indicios muy esperanzadores, podemos incluso llegar a que pegue un pico el barril. No obstante, estos son los escenarios en caso de que Rusia y Ucrania no lleguen a un acuerdo y acabe el conflicto. En caso de que acabe un conflicto y se restablezcan las relaciones comerciales, volvería al mercado de la producción de crudo ruso, bajando el precio, ya que se recupera esa oferta que se ha perdido. Pero como esto parece muy lejano e improbable, al menos en muy corto plazo, es un conflicto enquistado en el que ninguno de los dos quiere ceder a las negociaciones, estos son los 3 escenarios que se presentan. Dale like si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas para más vídeos del estilo y nos vemos en el próximo.